Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Elba Giovanna Lazo Salinas, del grupo 551, y hoy haré una breve exposición para la materia Historia Cultural Regional a cargo del profe David García. Sobre los siguientes temas. El primer tema que voy a presentar es Geografía y Física del estado de Chihuahua. Bueno, Chihuahua se encuentra aquí al norte del país, es este azulito, colinda con Sonora, Sinaloa, Durango y Coahuila. El estado de Chihuahua es una de las riquezas naturales más maravillosas con las que cuenta nuestro país. Esta región forma parte de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 entidades federativas de México. Y en la imagen se aprecia algo de la diversidad de Chihuahua. Chihuahua es considerado un estado moderno y progresista, con un gran pasado y un gran paisaje estéticamente plagado de sierras, cascadas y desiertos. Diré dónde están ubicados los municipios del norte, los rojitos. Esos es Ascensión, Juárez, Guadalupe, Llanos, Nuevo Casas Grandes, Galena, Casas Grandes, Buenaventura y Ahumada. Ahora los del sur, que es Batopilas, Huachochi, Morelos, Guadalupe y Calvo, Nonova, Rosario, El Tutle, Valleza, Satebo, Valle de Zaragoza, etc. Los del sur son los azulitos, estos. Ahora siguen los del oeste, que son Coyome, Aldama, Julime, Saucillo, La Cruz, Camargo, Jinaga, Manuel Benavides. Son el oeste, los amarillos. Ahora diré los del este. Los del este son Madera, San Ignacio, Matachi, Gómez Farías, Temosachi, Guerrero, Cuauhtémoc, Namiquipa, Carichi, Riva Palacio, San Francisco de Borja. Y el centro, ya el verde, es Chihuahua. El estado de Chihuahua se encuentra situado en el centro del continente, rodeado de grandes cadenas montañosas que lo alejan de las costas y las zonas húmedas. Sin embargo, en su territorio se encuentran ríos tanto en la vertiente del Golfo de México como de la vertiente del Pacífico. Además, existe una tercera vertiente, particular del norte, construida por las cuencas cerradas del desierto denominada vertiente interior de interior. Estos son los ríos y otros cuerpos de agua que se encuentran en el estado. Aquí un ejemplo, lo que es el turismo en Chihuahua, lo que se ve, de las lagunas, las aguas que hay. Flora en Chihuahua. Predominan los matorrales desérticos que se encuentran distribuidos desde las llanuras y desiertos del noroeste. Le siguen los bosques de coníferas y encinos que se desarrollan en la Sierra Madre Occidental, además de los pastizales en las mesetas centrales. También existen áreas naturales protegidas de conservación de flora y fauna silvestre de reserva forestal. La agricultura se practica en los valles y ocupa el 8% de la superficie del estado. Aquí hay un ejemplo de lo desértico, la fauna desértica que hay en Chihuahua. Fauna de Chihuahua. Lobo mexicano, cárpita de Chihuahua, rana, lagarto alicante, perrito de las praderas y nutria de río. En los matorrales, zorra del desierto y víbora de cascabel, tortuga del desierto y rata canguro. En los bosques de coníferas y encinos, rata y ardilla de tierra y voladora, murciélago, musaraña desértica y de montaña y tecolote. En los pastizales, zorrillo, borrego, cimarrón y puma. Animales de peligro de extinción, ratón de campo, oso negro, musaraña de Arizona, cotorra serrana occidental y bisonte americano, coyote. Clima de Chihuahua. En el 40% de su territorio existe un clima muy seco, localizado en las sierras y llanuras del norte. El 33% del clima seco y semiseco de las partes bajas de la Sierra Madre Occidental y el 24% del templado subhúmedo localizado en las partes altas de la misma. Solo una pequeña proporción del territorio, 3%, presenta un clima cálido subhúmedo. La temperatura medio anual en el estado es de 17 grados, la temperatura más alta es mayor de 30 grados y se presenta en los meses de mayo a agosto y la más baja, alrededor de 0 grados, en el mes de enero. Las lluvias son escasas y se presentan durante el verano. Segundo tema, conquista y colonización de México. La colonización de México se puede dividir en 3 etapas. Etapa 1, que es de 1492 a 1519, el descubrimiento. Etapa 2, que es de 1519 a 1521, la conquista.
cuya consecuencia directa se prolongaba hasta 1535, cuando se fundó el primer virreinato, el de la Nueva España. Y la etapa 3, que es de 1535 a 1810, la época de colonización. Antes de la llegada de Hernán Cortés, los españoles habían realizado 2 expediciones a México sin que ninguna fuera exitosa. Como todos sabemos, el principal factor histórico en aquella época era la minería, así que una vez agotados los recursos naturales de las Antillas, los conquistadores españoles iniciaron exploraciones en las tierras nuevas. En 1519 Hernán Cortés llegó a México y durante los 3 años siguientes tenía guerras, tanto como los aztecas como sus enemigos compatriotas, para que finalmente, en 1921, triunfó en ambas subjugaciones de los indios y rendiciones de otros conquistadores de Cuba. Después de la caída de Aztecas, México pasó una época de anarquía en la gobernación muy floja de Hernán Cortés y de los gobernantes que dejó cuando él mismo realizaba nuevas conquistas. Hasta en 1935 vino a México el primer virrey, don Antonio de Mendoza. La dominación de España en México terminó en la Revolución Mexicana, 1810-1821. Administración territorial. Cuando Hernán Cortés llegó a México en 1519, a la orilla del Golfo de México fundó la primera ciudad de Nueva España, la rica Valle de Veracruz, que jugaba un papel muy importante tanto en el aspecto militar como en el comercial, puesto que era la única salida de las islas antillanas. Después de la conquista de los aztecas, los españoles fueron a otra ciudad sobre las ruinas de Tenochtitlan, la Ciudad de México, que era la capital de la Nueva España. En los primeros años de colonización, los territorios de Nueva España se limitaban en la Mesa Central. Con el tiempo se iban expandiendo hacia el sur, el norte y el oeste. Hacia el sur llegaban los istmos. Hacia el oeste, los conquistadores españoles lograron encontrar las rutas marítimas hacia California y así convirtieron una parte de Nueva España. También prolongaron el dominio español hacia las Islas Filipinas. Acapulco era el puerto más importante de la costa pacífica. Se puede apreciar un retrato de Hernán Cortés. Rutas de comercio. En América empezó el comercio entre las colonias de España. Los únicos puertos autorizados a hacer comercios con las colonias eran Sevilla y Cádiz. México exportaba oro, plata, azúcar o haciendo escalas a las islas antillanas. La importación a España seguía la misma ruta, solo al revés. México también hacía comercio con China y las Indias Orientales, exclusivamente a través de las Filipinas, por el puerto Acapulco. El galeón de Manila se llamaba Nao de China. Aquí hay un mapa de México actualmente como es ahora. Tratamientos de los indígenas. En la conquista muchos indios fueron matados y los que sobrevivieron trabajaban en las minas o en la agricultura. Aunque legalmente los indios tenían almas y eran aptos para escribir sacralmente e incluso contraer matrimonio con los españoles. Su condición era un poco mejor que los esclavos en la sociedad colonial. La organización económica de los indios se llamaba encomienda. Sin embargo, con la legalización del mestizaje, los indios, o mejor dicho las indias, y sus hijos híbridos se incorporaban gradualmente a la sociedad mexicana, aunque siempre en el base. Aquí hay un ejemplo de cómo se llevaban a las indias allá. Importación de los esclavos. La mano de obra de las minas eran indios y negros. Se habían introducido estos números considerables procedentes de las Antillas. Eran apreciados porque se afirmaba que un negro hacía el trabajo de 4 indios. Pero más tarde, por una rebelión de unos negros, hubo una matanza de negros y muy pronto vino una cédula de la corona que ya no se trajeran más negros a México. Aquí hay un ejemplo de los esclavos. Tercer tema, la independencia de México. El periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de Independencia empezó, estrictamente hablando, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores y termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Una jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento
armada y social era liberar nuestro territorio de un yugo español y que, en cada rincón de la colonia, se olvidase por completo el concepto de virreinato. Etapas de la independencia. Primera etapa. Abarca desde el grito de Dolores del 16 de septiembre de 1810 hasta la batalla del Puente de Calderón, en el actual municipio Zapotlanejo, Jalisco, el 17 de enero de 1811. La muchedumbre dirigida por Hidalgo, con su famoso estandarte guadalupano en la mano, peleaba con más pasión y arrojo que estrategia. En ese momento, cuando el cura de Dolores llegó a su cita con la historia en el puente, sus fuerzas se calculan en alrededor de 100,000 hombres, entre criollos, indios, mestizos y gente de castas. Por su parte, los realistas, soldados leales al virrey y a la corona española, debían rondar entre los 50,000 efectivos. Pues aquí se ve cómo pelea el cura con su estandarte y así se ve bien chido, perrón. Segunda etapa. En este periodo entran en escena José María Morelos y Pavón. Este va desde principios de 1811 hasta la toma del fuerte de San Diego en Acapulco, en agosto de 1813. Durante este tiempo, los insurgentes anotaron varios triunfos, siendo los más sonados los obtenidos en las regiones del centro, en Cuautla, Morelos, donde llegaron a romper un importante cerco, y en el sur en Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero, donde incluso gestionó el primer congreso de Anáhuac, donde en la actualidad es la República Mexicana. Tercera etapa. Esta se caracteriza por un gran desorden, con la muerte del siervo de la nación, fusilado en Ecatepec, en el Estado de México. Se crea un gran vacío en el mando del grupo insurgente y los realistas, aprovechando esta situación al mando del tenible general Félix María de Calleja. Logran rehacerse y recuperar la ofensiva. En esta etapa se rinde el último reducto importante insurgente y, técnicamente, los leales a la corona han ganado la guerra. Solo unas cuantas partidas, como la que comandaba Vicente. Aquí tengo el ejemplo, este es el plan de Iguala. Ahí está todo. Cuarto tema, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz, y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Es considerado el hecho más importante de la historia de México del siglo XX. Aquí atrás se ve. Ahí pues para la guerra. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Ese es Porfirio Díaz, el que está atrás. Ese señor. Posteriormente se unirían fuerzas políticas, entre ellas dos de los caudillos más emblemáticos del movimiento revolucionario, Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Entre las exigencias de la revolución estaba un sistema gobierno democrático genuino, mayores derechos sociales, una reforma agraria justa para los campesinos y libertad e igualdad para el pueblo. Aquí el hombre de atrás es Pancho Villa, ahí para la guerrilla, está listo. Se considera su fecha de inicio oficial el 20 de noviembre de 1910, día que Francisco I. Madero llama a levantar armas en contra de la dictadura. Y este hombre es Emiliano Zapata. Causas de la Revolución Mexicana. Una de las principales causas de la Revolución Mexicana es la dictadura de Porfirio Díaz, que durante más de 30 años ejerció el poder de manera arbitraria, distribuyendo prebendas entre un reducido grupo privilegiado de terratenientes, industriales e inversores extranjeros. Pese a los avances materiales y el progreso económico que vivió el país durante su mandato, la situación de injusticia social en México se profundizó y se agudizó durante aquellos años. Así pues,
La crisis del porfiriato, los esfuerzos democráticos de Madero y la grave situación de los campesinos, producto de la explotación latifundista, produjeron un despertar popular que se materializó en la Revolución Mexicana. Aquí hay una imagen del cine en aquellos tiempos. Consecuencia de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX y fue la responsable de meter a México en el siglo XX. Entre sus logros y consecuencias podemos mencionar lo siguiente: renuncia de Porfirio Díaz, promulgación de una nueva constitución en 1917, nacionalización del suelo y subsuelo, reforma agraria, reforma a la ley de la educación pública, nacionalización del petróleo, mejora de la situación laboral de los trabajadores, creación del sindicalismo y repartición de los latifundios entre el campesinado. Actividades principales de la economía de Chihuahua. Los sectores de la manufactura, comercio y servicios se encuentran por encima del sector primario, debido a que las prácticas productivas se han desplazado de la agricultura y la minería a la venta de servicios telecomunicaciones. Y acá atrás tenemos nuestro escudito que representa el estado de Chihuahua. La industria. Las actividades industriales que se desarrollan en el estado de Chihuahua son la minería, la manufactura, la construcción y la electricidad. Desde hace un par de décadas esta región se convirtió en un centro de producción a partir de técnica de maquilas debido al bajo costo de su mano de obra. A este lugar llegan insumos para la fabricación de aparatos electrónicos y telecomunicaciones, transporte, maquinaria, equipos y partes accesorios de automotrices. Una vez fabricados y etiquetados se devuelven a los países de origen por ser vendidos. El turismo. En los últimos años México ha robado la atención de los turistas del mundo y el estado de Chihuahua ha logrado atraer a muchos gracias a la promoción de sus pueblos mágicos. Si bien es una actividad de gran importancia en la economía del estado, se tiene conciencia sobre la necesidad de explotar aún más el turismo de aventura, como la práctica del rappel, escala en roca, descenso de ríos de kayak, etc. La diversidad de relieve con extensas especuladoras barrancas favorecen el desarrollo de esta actividad recreativa. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es el turismo en Chihuahua, en las barrancas y eso. El sector agropecuario. El sector agrícola y ganadero se destaca por su producción en maíz, frijol, avena, algodón y productos lácteos, además de la avicultura y la agricultura que comienza a desarrollarse. La producción de plantaciones forestales para usos comerciales, como la madera de pino, se ha convertido al estado de Chihuahua en el segundo productor a nivel nacional. Aquí podemos ver plantaciones de maíz. Qué bonito. La minería. De las minas de Chihuahua se extraen grandes cantidades de plomo, zinc, plata y cobre. La riqueza geológica del territorio chihuahuense tiene un amplio aspecto que favorece la explotación de los recursos naturales, presentando un gran atractivo para la inversión nacional y extranjera. La actividad minera representa el 2% del PIB de Chihuahua. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es la minería. La silvicultura. La actividad forestal en Chihuahua es de una suma importancia, siendo uno de los recursos económicos más interesantes de este estado. Al ser la región más extensa de México, cuenta con más de 24 millones de hectáreas, donde la vegetación incluye selvas y bosques, matorrales, mezquitales y pastizales naturales e inducido. Aquí un ejemplo de lo que es la silvicultura, los arbolitos y así. Y esto ha sido todo por mi parte. Gracias por su atención y pues bye. A continuación los fails. Flora en Chihuahua. Es flora, yo dije fauna. Luego México. Clima de Chihuahua. En el 40% de sector. ¡Ah! Ya no jaló la compu. Cuando Hernán Cortés llegó a... Eso es todo, amigos.